Saludos mi gente, vamos a otro review. En esta ocasión voy a hacer un review de, como ya habrán visto en el título, y tenemos aquí es el Bose L1 Compact. Y esta versión ya viejísima en el mercado, de hecho descontinuada, no se reproducen nuevas unidades, pues es algo que estoy adquiriendo en este momento solamente porque a mí en lo personal, como he dicho anteriormente, me gusta tener los sistemas portables más pequeños posible, con el mejor, con el mejor sonido y con el mejor volumen para poder hacer actividades, tener volumen suficiente para poder hacer actividades sin tener que cargar mucho. Y yo nunca tuve la oportunidad de tener esto cuando salió en su momento, aunque sí lo escuché. Recuerdo que lo llegué a usar de un amigo que me lo prestó y estaba bien conforme y bien sorprendido de este aparato. Pero en aquel entonces pues ya yo tenía mis equipos, no me hacía falta nada. Pero luego con el pasar de los tiempos empecé a cambiar los equipos a Bose. Yo usaba mucho en un principio Behringer, después cambié a Top Pro y empecé a usar el Bose luego. Yo usualmente soy de los que se casa con las marcas y no por nada de lealtad a ellos ni nada, claro está, ellos no me dan nada. Pero cuando tengo varios equipos me gusta, cuando ya tú tienes un equipo de una marca y te compras otro equipo, ya sea más sofisticado, al ser de la misma marca, lo entiendes ya y te acostumbras al sonido. Y entonces, al añadir equipos, es mucho más fácil poder entenderlos, poder controlarlos, poder mezclarlos, porque tienen la misma ecualización de fábrica, el mismo sonido, y el sonido es más parejo. No es recomendable tener dos bocinas y una bocina JBL y una bocina Peavey. No es recomendable porque de fábrica tienen diferentes frecuencias que ellos le ponen de fábrica. Pues al yo comprar mi primera compra de las columnas de Bose fue la 32, la L1 Pro 32, y luego me compré la 16. ¿Qué pasa? La 32 pues ya saben, muy grande. Me compré luego la 16 y la 16, aunque es bien compacta y bien movible, pues sé que la Compact es mucho más compacta, más liviana. Y siempre tuve la curiosidad por muchos años si la compro o no la compro, porque pues con la 16 yo hago el 90% de mis shows, no necesito más. Pero sí es que la 16 es mucho para muchos de los lugares. Para el 60% de los lugares que voy, la 16 es mucho. Y no es que necesite la Compact, porque como dije, la 16 me hace el trabajo igual. Pero es mucho más pesado la 16, como ustedes ya podrán saber. De hecho, la voy a buscar para que vean a lo que me refiero visualmente. Y como podrán ver, tengo la 16 y la compacta, y la diferencia es mucho. Es mucho en tamaño, es prácticamente la mitad, así. Y el peso también, es prácticamente la mitad. Así que te podrás pensar, pero te puedes haber comprado la L1 Pro 8, que es mucho más pequeña también que la 16, la Pro 16. Y sí, lo pensé. De hecho, todavía lo estoy pensando. Pero la L1 Pro 8 cuesta $1,200. Creo que está. Y esta la conseguí a muy buen precio, en menos de $500. Así que la diferencia una por la otra es mucho. Y pues yo creo que esta me va a hacer el trabajo. De hecho, ya la probé. El mismo día que la compré, la probé. Y como dije, ya yo la había usado anteriormente, hace años atrás la había usado.
pero quería poner la prueba en uno de mis shows recientemente, como estoy tocando ahora, y la probé, tuve la oportunidad y me hizo el trabajo excelente. Si te vas, no tengo nada. Si te quedas, puedo estar junto a Y lo que quiero es que sepan que a veces conseguimos estos equipos, aunque ya están descontinuados, los podemos conseguir de segundas manos, o a veces all stock new, que están en cajas, que están refurbished, de garantía, y están en muy buenas condiciones y les va a durar el año dándole pela, y se ahorra mucho dinero. Se puede ahorrar mucho dinero en vez de comprando equipos nuevos. Claro, siempre equipos nuevos, pues tenemos la garantía de fábrica, ese tipo de cosas. Pero cuando hay unos deals así como este que son buenos y fácil de adquirir, pues lo hice y estoy contento al momento, contento con el equipo. Eso no quita de que la curiosidad me siga matando y en algún momento me pueda comprar la 8 por alguna otra razón. Claro está, la 8 es más moderna, la 8 tiene el app, la 8 tiene Bluetooth, la 8 tiene un canal extra, cosas que esta no tiene. Y eso puede ser un factor para algunos de ustedes en comprar el equipo. Para mí, yo lo que quería era tener el equipo más pequeño posible, en este caso de Bose, que es lo que estoy usando. Todos mis equipos al momento son Bose. Pues el equipo más pequeño de columna es la Compact, y tengo la S1 Pro, que es más pequeña, pero ya esa es un cajón, no es una columna como tal, aunque funciona parecido, pero no es una columna como tal. Así que cuando yo voy a un sitio que es pequeñito, yo me llevo la S1 Pro. Pero en algún lugar que yo necesite un poquito más de poder, pues me puedo llevar la L1 Compact. Porque la L1 Compact, como sabrán, el woofer es de 8. A comparación de la S1 Pro, que la tengo aquí, de la S1 Pro, que el woofer de adentro es 6. Así que es 6 y 3 tweeters. Este es 8 y 6 tweeters. Tienen más cuerpo, pero igual ser bien compacto, ser bien liviano. Para algunos de ustedes que no hayan visto, vamos a ver de qué se trata este equipo. Y como pueden ver aquí tenemos el panel del equipo y son dos canales. Un canal específicamente de micrófono y un canal o de XLR y un canal específicamente de 1/4. ¿Qué pasa? Tenemos aquí el jack también de headphones. ¿Qué pasa? Que en el de L1 Pro los controles que tienen son combos. Puede ser XLR o puede ser de jack de 1/4. Cualquiera de los dos. En este caso no es el caso, valga la redundancia. La ecualización igual, como en todos los equipos Bose, que son solamente treble y bajo, sus volúmenes. Y tienes este RCA, que los nuevos no lo tienen. La S1 Pro tiene este jack, y el auxiliar de los L1 Pro es de 1/4. Para que lo sepan. Y entonces el tone match, según pueden ver aquí, solamente es para la guitarra. Dice que tiene tone match aquí para ambos, pero según veo aquí, este tone match cuando lo activa, pues yo estoy pensando que es para la guitarra. Esto me indica que es como que es para los dos. Aquí tiene el tone match. No sabría decirles ahora mismo porque yo uso pedales y realmente no lo necesito, pero no sé si es que tiene el tone match todo el tiempo activo, y este es para activar y desactivar para la guitarra, dependiendo de lo que vayas a conectar aquí, si vas a conectar un MP3 o una guitarra, y entonces pues lo usas para cambiar el tone match, y el de aquí es todo el tiempo activo en todo momento.
Hay que ver. Y la salida que tiene, usted ve aquí muy bien. Tiene salida XLR y de 1/4 la salida. Ahí está. Y que si usted quiere que este sonido salga por otra bocina, puede usar la línea de 1/4. Si quiere tirarlo por una grabadora, quiere tirarlo para grabarlo de algún lado o conectarlo a una consola, pues con RCA, pues también tiene esa oportunidad ahí. Una de las cosas que me gusta de este equipo, que siempre me gustó, es la base. Pues la base hace que sea bien estable, a diferencia de los L1 Pro que son más wobbling, tienen más meneo. Este es más estable. Este es más estable, y de que se pueda guardar esto aquí es también una buena idea. Y entonces las columnas, que este case es solamente para las extensiones. Solamente para las extensiones. Las bocinas como tal se guardan en el equipo, usted sabe. Pero sepa que estas son bien livianas, pero a diferencia de la L1 Pro, las L1 Pro no conectan tan profundo como esto. Pueden ver aquí. Esto entra más profundo y hace que sea más estable la columna, a diferencia del L1 Pro, que no es el caso. Así que primero, que cuando pongo la primera, al entrarle en la bocina queda más estable. Y si yo usase uno nada más, queda bien estable. La L1 Pro, pues ya saben que se mueve mucho más débil en ese sentido. Y tenemos una segunda extensión, pues necesitamos más altura. Y básicamente eso. Y ahí lo tienen, no hay mucho que decirle. Esto es un equipo bien sencillo, un equipo bien para principiantes, para un solista. Usted se conecta, un canal para una voz, un canal para la guitarra, si eso es lo suyo. Si hace piano, pues también lo pone ahí y canta y toca para un solista. Si fuera para dúos, también hay personas que usan dúos. Vienen estos pedales de voces y de guitarra, de Boss o cualquier otra marca, TC Electronic, que usted pone el micrófono y la voz, el micrófono y la guitarra en el mismo pedal, y el pedal con una salida te tira las dos cosas y puedes usar guitarra y voz en un solo canal. Así que puedes usarlo en un canal, y si tienes un acompañante, un cajonero o un guitarrista extra que te está acompañando que no canta, pues tienes el otro canal para ese acompañante, y puede hasta en dúo funcionar de esa manera. Ya si necesitara dos personas con guitarra y cantando, igual, si las dos personas tienen un pedal que metes la voz y la guitarra en el mismo pedal y salen en una sola línea, pues tienes dos canales aquí para usarlo. Así que pueden usar duetos que usen voz y guitarra usando esos pedales. Con los dos canales de este equipo lo puede usar. Lo puede usar de esa manera. Ya si es un poquito más complicado fuera de ahí, donde vamos a usar piano, guitarra, bajo, cosas así, pues entonces necesitaría un mixer. Por ejemplo, yo tengo el E1 Tom Max Mixer, el primero que salió digital de ellos, y lo puedo usar con estos equipos. Pero luego verificamos cómo suena con las consolas. Mi recomendación siempre, si usted está usando equipo Bose, he visto muchas personas que usan equipo Bose y si cuando van a usar mixers, usan mixers de otras compañías. Y claro, si ya tienes un mixer, lo tenías, te compraste un equipo Bose y ya tienes un mixer, no es que vas a botar el mixer, úsalo y funciona de lo más bien, súper. Ahora, si vas a invertir, si invertiste en un equipo Bose y vas a invertir en un mixer, cómprate un mixer Bose. Es mi recomendación.
porque la idea de tener un equipo Bose es sonar como Bose. O sea, tú no te vas a comprar un equipo Bose para sonar como Mackie. Si tú quieres sonar como Mackie, te compras un equipo Mackie. Entonces, ¿qué pasa? No es que el equipo Mackie es malo, es que como funcionan y la ecualización de fábrica o las frecuencias que ellos donde llegan son distintas de compañía en compañía, de compañía en compañía. Y si usted se compra un equipo Bose y se compra un mixer Bose, usted se asegura que usted se mantiene en las frecuencias y en la calidad de frecuencias de la fábrica Bose. Vuelvo, no estoy diciendo que Mackie tiene mala ni que JBL tenga mala, tienen buenísimas, pero son distintas. Y si a ti te gusta el sonido Bose y quieres mantenerlo lo más original al sonido Bose de un equipo Bose, pues usted se compra un mixer Bose para ecualizar esas frecuencias del equipo Bose con un equipo Bose, con un mixer Bose y va a estar lo más fiel posible a esa frecuencia sin cambiarle nada. ¿Ven? Sabemos que los equipos Bose son caros y cualquier otra cosa que usted vaya a hacer para que ese sistema por lo que ya pagó caro, esa frecuencia única Bose baje en calidad, pues no, para mí no es muy recomendable. No estaría sacándole el mayor provecho al dinero que invertiste por una marca Bose. ¿Eh? Bueno, gente, gracias por llegar. Gracias por ver este review, esta cápsula. Así que nos vemos en una próxima ocasión, en algún otro review. Nos vemos la próxima. Chao.